Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. No importa la hora, bienvenido a tu canal de fitopatología. Hoy vamos a platicar cómo se clasifican los patógenos de las plantas y qué es un ciclo de la enfermedad. Acompáñame. Los organismos que pueden vivir sobre o dentro de otros organismos y obtienen su alimentación de ellos los llamamos parásitos. Y un parásito de planta son aquellos organismos que están íntimamente asociados, ya que pueden crecer a expensas de esta. En muchos casos, el parasitismo está íntimamente asociado con la patogenicidad o bien con su habilidad para causar daño a la planta, de invadirla y establecerse en su hospedero, resultando en el desarrollo de la enfermedad de esta. Y definiremos como estrategias de patogénesis como las diferentes formas en las que el patógeno puede interactuar con sus potenciales hospederos, y las podemos dividir en tres tipos. El primero del cual platicaremos es del grupo de los patógenos necrotróficos, los cuales sobreviven matando el tejido vegetal para obtener nutrientes y avanzar en su proceso de colonización sobre el tejido muerto. Históricamente, la infección necrotrófica no se consideraba una interacción específica entre el huésped y el patógeno, porque estos hongos o bacterias a menudo excretan fitotoxinas y enzimas que degradan la pared celular para matar el tejido del huésped, sin una respuesta recíproca de este. Las etapas iniciales de infección por necrótrofos a menudo comienzan cuando los conidios germinan y forman hifas de infección que penetran directamente, o el hongo desarrolla presorios, que forman clavijas de penetración para atravesar la epidermis. Estos apresorios pueden excretar una serie de enzimas líticas, incluidas oxidasas, cutinasas y lipasas, para poder degradar la cutícula de la planta y las capas de cera. Las clavijas o apresorios de penetración atraviesan las células epidérmicas comprometidas y secretan varias enzimas que degradarán a la pared celular, para poder matar a la célula y progresar a través de la planta causando lesiones necróticas. Y en algunos casos, la muerte de la planta. Estas enzimas son utilizadas por los necrótrofos para descomponer las células y obtener acceso a los nutrientes y al carbono del huésped. Un segundo grupo son los biótrofos, los cuales forman estructuras de infección para establecer compatibilidad con el huésped y se alimentan de células vegetales vivas. Las etapas de interacción con el huésped pueden incluir varias estructuras de infección, así como vías reguladoras complejas establecidas con el huésped. Estas vías reguladoras no se conocen por completo, debido a los numerosos tipos de asociaciones biotróficas que se pueden establecer. Pero existen algunas generalidades. Por ejemplo, los hongos biotróficos generalmente tienen estructuras de infección altamente desarrolladas. Presentan una actividad limitada de enzimas líticas. Son capaces de formar capas interfaciales hechas de carbohidratos y proteínas que separan a las membranas plasmáticas del hongo y de la planta. Son capaces de suprimir a largo plazo los mecanismos de defensa de la planta. Y a menudo pueden desarrollar estructuras especializadas llamadas haustorios para la absorción y la comunicación con la planta. Algunos parásitos incluyen a los virus, viroides, molicutes, algunas bacterias fastidiosas, protozoarios y hongos causantes de enfermedades como mildios vellosos o pulvulentos, rollas. Todos estos son ejemplos de microorganismos biótrofos. Ellos pueden crecer y reproducirse solo en la naturaleza, viviendo en su hospedero. Las podemos llamar parásitos obligados. Hay algunos patógenos que despliegan mecanismos tanto biotróficos como necrotróficos para la infección y la colonización de las plantas. Algunos los consideran a los fitopatógenos mejor armados. Comúnmente, estos microorganismos hemibiotróficos tienen una fase biotrófica en la que aseguran una relación con la planta hospedera, antes de cambiar a una fase necrotrófica para la obtención de nutrientes y colonización del tejido. Algunos patógenos que tradicionalmente se han clasificado como necrótrofos presentan algunas características biotróficas, como el género Coletotrichum. Esto se pudo concluir gracias a los análisis genómicos y transcriptómicos
que se le han realizado, los cuales indican que Colletotricum utiliza una amplia gama de procesos bioquímicos para combatir las defensas del huésped. Pero además se encontraron cientos de genes que codifican para pequeñas proteínas que resultaron ser homólogos de moléculas efectoras de otros hongos biotróficos. Curiosamente, la especie del género Colletotricum contiene a la mayor colección de proteasas y enzimas degradadores de carbohidratos que cualquier otro hongo posea, además de producir metabolitos secundarios que comúnmente son fitotóxicos, tanto en su fase biotrófica como necrotrófica. La conciencia de la importancia de las enfermedades de las plantas ha aumentado bajo estas circunstancias actuales, en que la humanidad se enfrenta a la necesidad de alimentar a una población creciente, que demanda alimentación accesible, sana y de buena calidad. Vamos a definir entonces el término de enfermedad de plantas, como los cambios anormales en los procesos fisiológicos de las plantas, o disturbios en la actividad normal de sus órganos. Debemos considerar que la mayoría de las enfermedades de las plantas son causadas por microorganismos o por virus. Y en el caso de las plantas hay ciertas condiciones que se deben de cumplir para que se presente una enfermedad. La manifestación de cualquier enfermedad parasitaria depende de la relación entre varios factores que constituyen el denominado triángulo de la enfermedad, o sistema de la enfermedad o patosistema. La aparición y el grado de ataque de este tipo de enfermedad están condicionados por la susceptibilidad del hospedante, la virulencia del patógeno y la conductividad del ambiente. Dado que las enfermedades son procesos dinámicos, el patosistema es afectado por el paso del tiempo, además de considerar el papel que podrá jugar el hombre como diseminador de la enfermedad o como antagonista del patógeno al implementar un manejo integral de la enfermedad. Un ciclo de la enfermedad implica cambios en la planta con la correspondiente aparición de síntomas, pero también implica cambios en el patógeno, todos estos englobados en un periodo de tiempo y lugar determinado. Dentro del ciclo de la enfermedad se encuentran varios capítulos. El primero de ellos, el inóculo. La inoculación es el contacto inicial de un patógeno con un sitio de la planta donde la infección es posible. El patógeno que cae sobre o es atraído hacia la planta es llamado inóculo. El inóculo es una parte del patógeno que puede infectar. Una unidad del inóculo de cualquier patógeno es llamado propágulo. Por ejemplo, en el caso de los hongos podría ser una espora, los esclerocios, que son masas compactadas de micelio o fragmentos de este. En el caso de las bacterias, molicutes, protozoarios, virus y viroides, el inóculo es siempre una determinada cantidad de estos ejemplares. En el caso de los nemátodos, el inóculo podría ser el propio nemátodo adulto o en un estado juvenil o sus huevos. El inóculo podría consistir en uno o millones de formas individuales del patógeno, los cuales pueden ser acarreados por el viento, por el agua o por algún otro vector. Un inóculo que sobrevive en dormancia durante el invierno o verano y causa la infección original en la primavera u otoño se llama inóculo primario, y las infecciones causadas son llamadas infecciones primarias. Un inóculo producido a partir de una infección primaria es llamado inóculo secundario, y este en turno causa infecciones secundarias. Generalmente una gran cantidad de inóculo primario y la cercanía a los cultivos resulta en enfermedades más severas, lo que disminuirá la producción de estas. Existen diferentes fuentes de inóculo. En algunas enfermedades bacterianas o fúngicas de plantas perennes, el inóculo es producido sobre las ramas, troncos o raíces. En otras ocasiones está presente en los restos de plantas o suelo del cultivo. También podemos encontrarlo dentro de las semillas, trasplantes, tubérculos u otros órganos propagativos. También debemos recordar las distintas formas de diseminación que puede presentar el inóculo. Una de ellas es la pasiva, donde el patógeno no hace nada más que exponer sus estructuras de reproducción al exterior, dejando que el viento, el agua, insectos, animales o el propio ser humano ayuden a su diseminación. Y la diseminación activa
donde el patógeno emplea alguna estrategia para ayudar a lanzar a su progenie, incrementando de esta forma la probabilidad de llegar a un potencial hospedero, o que los factores medioambientales puedan contribuir en mayor eficiencia a su diseminación. Pero desafortunadamente la mayor parte del inóculo caerá sobre plantas no hospedantes y solo una pequeña fracción del potencial inóculo producido realmente podrá aterrizar sobre una planta hospedera. Después de que la fortuna le sonriera al patógeno y lograra depositarse en una planta hospedante, debemos recordar que el ambiente jugará un papel decisivo en el desarrollo de la enfermedad, ya que se encuentra involucrado en el fenómeno de penetración. Pero para poder penetrar el patógeno, primero debe adherirse a la superficie de las células de la planta. Aunque algunos patógenos como molicutes, bacterias fastidiosas, protozoarios y muchos virus son introducidos a las células de las plantas por algún vector, estos probablemente van a rodear al citoplasma o a las paredes de las células de la planta, mediante una interacción mediada por la adhesión del patógeno a través de materiales producidos por él mismo y que pueden variar significativamente en su composición. Los propágulos de estos patógenos tienen sobre su superficie diferentes tipos de sustancias mucilaginosas, que pueden ser una mezcla de polisacáridos insolubles en agua, glicoproteínas, lípidos y material fibrilar, que cuando se humedece se vuelven pegajosas y ayuda al patógeno a adherirse a la planta. Además, la matriz extracelular alrededor del propágulo de muchos patógenos puede contener enzimas, que incluyen cutinasas, que se espera jueguen un rol importante en el ataque del hospedante. Pero en algunos casos los mecanismos de adhesión implican también el desarrollo de algunas estructuras por parte del patógeno, como lo son los apresorios, en el caso de los microorganismos semejantes a hongos y de los propios hongos. Los patógenos pueden penetrar la superficie de la planta de forma directa o a través de aberturas naturales, o bien aprovechando heridas. Las bacterias pueden entrar en su mayoría mediante heridas, menos frecuente por aperturas naturales y nunca de forma directa rompiendo la pared celular. Los virus, viroides, molicutes, bacterias fastidiosas y protozoarios pueden penetrar mediante heridas realizadas por vectores o a través de heridas hechas por herramientas. Los nemátodos penetran directamente empleando su estilete, aunque en algunas ocasiones pueden penetrar por aberturas naturales. Los hongos penetran el tejido empleando una o varias de estas vías. Podemos decir que la penetración no siempre conlleva una enfermedad, ya que muchos organismos que penetran a las células de las plantas no poseen la habilidad para enfermarla. Estos organismos no avanzan más allá del estado de penetración y mueren sin producir la enfermedad. La penetración a través de aberturas naturales la pueden llevar a cabo los hongos y las bacterias. Estos pueden entrar a través de estomas, hidátodos, nectarios y lenticelas. Las bacterias presentes en las películas de agua que se encuentran sobre las plantas pueden nadar a través de estas aperturas naturales fácilmente y llegar a la cavidad, donde pueden multiplicarse y comenzar la infección en la planta. Las esporas del hongo generalmente germinan sobre la superficie de la planta y el tubo germinativo puede desarrollarse a través de los estomas o cualquier otra abertura natural. Frecuentemente, el tubo germinativo formará un apresorio, como la primera estructura sobre el estoma, y usualmente una fina hifa crece dentro de ella. En la cavidad subestomal, la hifa se elonga y crecerá invadiendo las células de la planta directamente o por astorios. Algunos hongos pueden penetrar algunos estomas cerrados inclusive. Los hidátodos son estomas modificados compuestos por poros que se encuentran más o menos abiertos y se localizan al margen de las hojas o tallos de algunas plantas, y estos se conectan al sistema vascular. Pueden secretar gotas de líquido llamadas gotas de gutación, las cuales pueden contener varios nutrientes. Algunas bacterias y hongos usan estos poros como una puerta de entrada a las hojas. Las bacterias también pueden entrar a través de los nectarios,
de la misma forma que los cidátodos. Las lenticelas, por su parte, son aperturas de los frutos, ramas y tubérculos que están llenos de células débilmente conectadas que permiten el paso del aire. Durante el periodo del crecimiento, las lenticelas están abiertas, sin embargo, muy pocos hongos y bacterias pueden penetrar el tejido, crecer y avanzar a las células. Una vez que el patógeno logró entrar a su hospedero, este debe iniciar el proceso para establecer el contacto con las células o tejidos susceptibles de la planta y sus nutrientes. Seguido de la infección, los patógenos crecen y se multiplican, o ambas dentro del tejido de las plantas pueden invadir y colonizarla. El crecimiento o reproducción del patógeno en o sobre el tejido infectado son dos subestadios del desarrollo de la enfermedad, y el intervalo del tiempo entre la inoculación y la aparición de los síntomas de la enfermedad es llamado como el periodo de incubación. Durante la infección, algunos patógenos obtienen nutrientes a partir de células muertas y utilizan su contenido para continuar invadiendo, matando a otras células y desorganizando otros tejidos. O bien, pueden obtener sus nutrientes a partir de células vivas. Durante la infección, los patógenos pueden liberar una serie de sustancias biológicamente activas como enzimas, toxinas y reguladores del crecimiento. Muchas afectarán la integridad estructural de las células hospedantes o sus procesos fisiológicos. En respuesta, el hospedero reaccionará con una variedad de mecanismos de defensa, que resultarán en diferentes grados de protección de la planta contra el patógeno. En el proceso de colonización, varios patógenos invadirán al hospedero en diferentes rutas y en diferentes grados. Las bacterias pueden invadir el tejido de forma intracelular, cuando las paredes celulares se disuelven, o bien pueden invadir los haces vasculares de las plantas causando marchitez vascular. Los virus, viroides, molicutes, bacterias fastidiosas y protozoarios pueden invadir el tejido por un movimiento intracelular, es decir, de célula a célula. Con este desplazamiento del patógeno por las células o tejidos de la planta se da la colonización del hospedero. Debemos recordar que durante este proceso se llevan a la par dos subprocesos del patógeno, los cuales son crecimiento y reproducción. Seguidos de este subproceso, el patógeno está listo para diseminarse a otra parte del hospedero o incluso a otro hospedero susceptible, si es que las condiciones medioambientales le favorecen. Recordemos que la diseminación es la responsable del incremento de la enfermedad en un cultivo y esta incluye tres subprocesos: liberación del inóculo, dispersión y deposición. Algunos otros patógenos son capaces de completar solo uno o incluso parte de un ciclo de la enfermedad en un año, por lo cual son llamados patógenos monocíclicos. Ejemplos de enfermedades causadas por patógenos monocíclicos incluyen las producciones radiculares, muchas rollas de árboles los cuales requieren dos hospedantes alternos y alrededor de un año para completar un ciclo de la enfermedad, pudriciones vasculares o problemas de almacenaje. Pero en muchas otras enfermedades, el patógeno es capaz de desarrollar más de una generación por ciclo de crecimiento, por lo que son llamados patógenos policíclicos. Los patógenos policíclicos pueden completar varios ciclos de vida por año, y con cada ciclo de incremento del inóculo se multiplicará varias veces. Ejemplo de este tipo de patógenos lo tenemos en la roya del trigo o infecciones causadas por el Viña milopora en perales y manzano, o también en los tizones de halo o tizón común en el frijol. Pero si el patógeno sensa que el hospedero está feneciendo o que las condiciones medioambientales están cambiando, entonces puede comenzar a desarrollar estructuras de resistencia. Ejemplo de este tipo de estructuras de resistencia los tenemos en los géneros Rhizoctonia, Sclerotum y Phymatotrichum, los cuales son capaces de formar esclerosios. Otro ejemplo de estructura de resistencia son las clamidosporas, las cuales pueden ser sintetizadas por los géneros de Fusarium, Pythium y Phytophthora. Las zoosporas corresponden a otro ejemplo más. Estas pueden ser producidas por los géneros Plasmospora, Bremia y Peranospora. Aunque también estas estructuras de resistencia pueden ser tan sencillas como el propio micelio o esporas.
además de considerar la capacidad saprofítica del propio patógeno, es decir, su capacidad para desarrollarse en huéspedes alternativos o bien sobre tejido muerto. Este esquema nos puede resumir el ciclo de la enfermedad, donde en algunas ocasiones podemos encontrar partes del ciclo de la vida del patógeno, además de las condiciones medioambientales que le favorecen. Con estos datos, nosotros podemos diseñar una estrategia para el manejo de esta enfermedad, lo cual resultaría en una menor incidencia, así como garantizar una mayor producción. Además, podemos llegar a erradicar la enfermedad o evitar la introducción de esta a nuestras plantaciones, huertos o viveros, pero todo esto lo abordaremos en otro video. Fue un placer haber platicado contigo. Si te gustó el video, recuerda darle like y suscribirte a mi canal. Nos vemos pronto.